Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria que nos acompaña hoy 20 de mayo del 2021. Vamos a seguir con este ciclo, con estas charlas que estamos haciendo desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales ORNI, desde el Exchange Talk, con todas esas charlas muy interesantes y conversatorios que le competen a la Universidad Surcolombiana. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Peña Liscano. Él es egresado, él es graduado del programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Sebastián. Mucho gusto. Muy agradecido por la invitación. Por supuesto, esta tarde también nos acompaña la jefe Joana Mitchell, ella es la jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Muy buenas tardes, Joana. Hola a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias a Miguel. De verdad que apreciamos mucho el esfuerzo que todos nuestros invitados hacen por compartir con la comunidad surcolombiana todo tipo de oportunidades, que con todo esto siempre lo que buscamos es mejorar el perfil profesional, personal y como ciudadanos del mundo de nuestros estudiantes, docentes y graduados. Entonces, pues los invitamos a que continúen conectados para que escuchen todas estas buenas recomendaciones que estoy segura que Miguel les va a compartir. Muchas gracias, Joana. Presentamos al jefe de la Dirección de Graduados, a Juan Camilo Ramírez. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes también a toda la comunidad académica de la universidad, pero pues especialmente buenas tardes a Miguel Ángel y agradecerle nuevamente por acompañarnos en este espacio y por compartir con la comunidad tanto estudiantil como graduada esta experiencia maravillosa que usted ha tenido y esta puerta que se abre o esta puerta que usted muestra a nuestra comunidad y que nos permite identificar nuevas oportunidades para poder seguir ese ejercicio profesional a nivel de formación. Y por último nos acompaña el profe Oscar Javier Reyes, él es el jefe del programa de Derecho y conecta muy bien con el tema de hoy, con Miguel Ángel, ya que él es el ganador de la maestría LLM Corporative Law de la Universidad de Edimburgo. Entonces, profe Oscar, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Juan Sebastián, muchas gracias, buenas tardes a la jefe Joana. También buenas tardes a Juan Camilo, además los que nos están acompañando, pero especialmente a Miguel Ángel, que es nuestro graduado, es mi amigo personal. Muy contento de tenerlo aquí en este espacio virtual. Queríamos que ojalá fuera presencial, pero en estos días justamente se nos fue para Bogotá. Pero sí darle la bienvenida a Miguel Ángel aquí a nuestra casa de estudios, a su casa de estudios nuevamente y con muchas preguntas que quiero aprovechar a hacerle también participar aquí en este espacio. Gracias, Miguel, y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, Miguel Ángel, usted es el ganador de esta beca de Colfuturo 2021, esta beca para el tema de Derecho. Y cuéntenos, porque aparte de eso es el único becario de Neiva del Huila que participó y que ganó esta convocatoria. Cuéntenos cómo fue este proceso y lo escuchamos. Bueno, y antes que nada, perdonen el saludo, no referirme a todos ustedes. De todas maneras, especialmente justamente a Oscar, que realmente es un amigo de los más cercanos. Y agradecerle sobre todo por el espacio. La verdad, nunca lo esperé, no me esperaba que en algún momento se comunicaran conmigo para tener este tipo de espacios. Pero realmente lo valoro sobre todo porque me parece que es la oportunidad justamente de mostrar alguna experiencia, algunos aprendizajes en este camino que la verdad no es de hace poco, en la búsqueda de ese tipo de oportunidades para poder cursar alguna maestría o algún posgrado en el exterior. Entonces, nuevamente agradecerles por eso, por ese espacio y espero ser, pues digamos, que sea muy útil la información que les pueda dar a todos ustedes. Yo creería que... de búsqueda de oportunidades, cuéntenos cómo fue entonces ese proceso, esa búsqueda. Sí, y a mí me parece que es importante decir que justamente yo tenía como esa visión desde cuando estaba en el pregrado, de tener una oportunidad educativa en el exterior, de posgrado. Sin embargo, para ese momento quizás no tenía el acompañamiento necesario que me permitiera
quizás tener una visión más clara de cómo es ese camino para llegar a tener algún tipo de beca o ayuda al estudio para poder cursar un posgrado en el exterior. Pero tenía claro que había que cumplir con algunos requisitos mínimos. Y digamos que por ahí empezó un plan que, sin estar por escrito, sí estaba en mi cabeza y tenía que ver con apostarle a ser un estudiante de excelencia. Y eso significaba de alguna manera que tenía que no solamente, pues obviamente, estudiar, sino que se viera reflejado justamente en mis notas. Y ahorita les explicaré justamente cómo ese primer paso ha significado de alguna manera que yo pudiera ser seleccionado en Colfuturo. Entonces, digamos que ese fue como la motivación, el interés en ese momento. Pero como les digo, quizás en ese momento hubiese sido muy importante para mí y para los de esa época, incluyendo al profesor Oscar, tener de pronto un acompañamiento de una consejería o algo por el estilo que nos permitiera justamente de pronto desvirtuar algunos paradigmas que teníamos en ese momento, como por ejemplo pensar que uno tiene que primero hacer una especialización para después hacer una maestría, para después hacer un doctorado, que quizás hoy eso no es así, hoy no necesariamente es así, hoy digamos que es posible aspirar directamente a cursar un doctorado sin necesidad de pasar por una maestría. Y eso lo puedes hacer directamente justamente con Colfuturo. Entonces, ese digamos que es como el origen, desde cuando yo comienzo como a pensar en el asunto. Entonces, también para decirles que esto no es algo que nació, un interés de hace poco tiempo, sino realmente es algo que yo vengo pensando realmente hace muchos años. Y por eso mismo es un asunto que yo les diría en principio a todos, es algo que te tiene que ir preparando, planificando con suficiente tiempo, de pronto con los acompañamientos necesarios y oportunos, seguramente sí, no se va a tomar tanto tiempo, pero tampoco va a ser en un lapso de 6 meses, digamos. Sí es algo que se necesita tener preparación, pero justamente por eso es necesario que haya unos acompañamientos. Ese tipo de espacios, por ejemplo, seguramente hacen conciencia, seguramente les va a ser de mucha utilidad a los estudiantes de hoy, y les va a permitir, digamos, tener el camino más, allanar el camino para quienes quieran realmente empezar sus estudios de posgrado en el exterior. Por supuesto, para hablar de la planificación, ¿no? Y en el tema de Colfuturo, que es lo que nos compete, habla del programa de crédito de beca, ¿no? Que incluye el apoyo económico, pero habla de la excelencia académica, de amplia trayectoria profesional para aplicar este tema de estudios. ¿Cómo fue esa preparación suya? Habla de que ya viene de tiempo atrás. ¿Cómo fue eso para todos los que estén interesados en aplicar en este proceso de beca? Bueno, yo lo primero que tendré que hacer es, de pronto, para aquellos que no sepan qué es Colfuturo, me parece que es bueno darles alguna referencia rápida de qué es Colfuturo. Colfuturo, pues, es la principal institución sin ánimo de lucro que financia estudios de posgrado en el exterior, en Colombia. Y digamos que ellos tienen como regla la selección de los profesionales de más alta calidad. Y entonces, en ese sentido, pues ellos tienen unos criterios específicos que uno debe cumplir en una convocatoria, en un concurso. Y en este caso uno está concursando con estudiantes con aplicantes de todas las universidades del país, de todas las regiones y de las principales universidades del país. Y allí la idea es cumplir justamente con unos criterios, digamos, de calidad. Y digamos que el objetivo es poder tener esa financiación que a la final tiene unos porcentajes condonables de hasta el 80% de lo que uno, digamos, reciba como préstamo, que puede ser de $25,000 o $50,000, máximo hasta $50,000. Y en este proceso, pues como les digo, se tiene que confirmar o corroborar o acreditar unos requisitos, entre esos justamente lo que les decía, el promedio de notas que uno tuvo en el pregrado es uno de los criterios más importantes, o al menos de los que tiene más ponderado dentro del proceso. Entonces, por ahí, digamos, empieza digamos, a tener que acreditarse la calidad del aplicante.
Después también está la posición que ocupas dentro del ranking de la universidad. Algunas universidades tienen ese ranking. En el caso de la surcolombiana, entiendo que no, pero es posible sacar ese tipo de datos. Igual ellos homologan el asunto de otra manera, pero eso es otro criterio. El siguiente criterio es el programa al que apliques. Y el cuarto criterio es un ensayo que hay que elaborar, en el cual uno explica básicamente cuál es el propósito de hacer ese posgrado y cuál sería el interés o el aporte que uno va a dar al país, a su regreso al país. Entonces, allí, digamos, se condensan los 4 principales criterios, y habría un quinto que en principio se consideró como excluyente, pero que ya después lo descartaron, que es el tema del inglés. Por supuesto, hay que acreditarlo, y ahorita justamente hay que acreditarlo digamos, una vez seleccionado, hay que acreditarlo para que se pueda legalizar el crédito y obtener el desembolso de los recursos. Entonces, en conclusión, digamos, en general, ese es como el proceso, y esas son como las ayudas y los criterios que en general les podría yo mencionar que caracterizan esta convocatoria. El profe Oscar tenía una pregunta para hacerle, no sé si quiere hacerla o directamente acá se la podemos leer. Bueno, la pregunta del profe era qué criterios tuvo en cuenta para escoger la universidad con la que quería o con la que quiso estudiar o cursar este posgrado. Bueno, lo primero es que eso es un proceso competitivo, como les decía, y uno tiene que, y aquí están seleccionando no solamente aquellos profesionales con un amplio recorrido y con digamos un historial académico de excelencia, sino que además la intención es que los estudiantes apliquen a las principales universidades del mundo, y esto viene dado por los rankings mundiales. Entonces, por supuesto que si uno pretende realmente tener oportunidades de ser seleccionado, estamos hablando de que básicamente la mayoría de los aplicantes se presentan para universidades como Harvard, como Oxford, como London School, como el MIT. O sea, estamos hablando de las universidades top, y ahí está el grueso de las personas que son seleccionadas. O sea, estamos hablando de que ese es el criterio. Entonces, en mi caso, pues escojo Edimburgo porque Edimburgo es el número 20 a nivel mundial en el ranking. No recuerdo en cuál de los 2 rankings, bueno, creo que hay 3 rankings, pero en esta y entre los 20 primeros. Y pues ese es, digamos, el criterio que en su momento yo tengo en cuenta para aplicar. Obviamente también la Universidad de Edimburgo tiene una de las facultades de Derecho más antiguas de Europa y de las más reconocidas en Derecho. Entonces esto pues obviamente hace una diferencia para el momento de aplicar, y digamos ese es el criterio para responder la pregunta. Y como la vida es un ciclo, muchas veces uno siempre como que es primíparo, muchas oportunidades, digamos uno empieza el pregrado y todo, pero acá para hacerle la pregunta a Juan Camilo, cuando uno se gradúa y entra al campo profesional o ya mira un posible posgrado, pues qué estrategias o qué forma de vincular hay a todos estos graduados que puedan interesarse, cómo poder instruirlos, cómo poder decirles por este camino qué tan conectados está con el tema de los graduados en este aspecto de posgrados. Listo, Sebastián, no, pues yo estaba levantando la mano porque tenía una pregunta que enlaza, pero bueno, aprovecho y la enlazo de una vez también. Perfecto. Nosotros como universidad hemos venido implementando diferentes estrategias, pero principalmente han tenido que ver con la conexión de nuestros graduados con la institución, y a partir de allí surgen iniciativas aprobadas por parte del Consejo Superior, en la cual se estimula a los graduados de la universidad para estudiar posgrados propios en la institución, con un aporte del 10% de descuento para nuestros egresados. Esto quiere decir que si tenemos nosotros un estudiante que ha concluido su plan de estudios y que en alguna de las facultades tiene la posibilidad de optar por la modalidad de grado por posgrado, ya sea en especialización o en maestría, pues tienen la opción de inscribirse a un posgrado, y que en estos posgrados
al ser admitidos se les pueda otorgar este estímulo. Es decir, no requieren haber terminado con el título, sino simplemente también con el plan de estudios. De igual forma, se han establecido unas becas por parte de la universidad, también premiando un poco la excelencia, en la cual se da la posibilidad, en un principio se da la posibilidad a un graduado de la universidad de obtener la beca del 100% de la matrícula en un posgrado propio. Ahora se está trabajando con 2 medias becas. Esto es una convocatoria en cada uno de los posgrados que tiene también unos requisitos internos. Creo que lo que plantea Miguel, y es un poco quizás dentro de la estrategia universitaria, lo que hemos venido tratando de articular también con Joana, que ha venido haciendo un trabajo muy interesante con embajadores globales, tratando de articular una red de apoyo de aquellas personas que han logrado conectarse con otras instituciones en el mundo, que han logrado aplicar a diferentes estrategias para los graduados, para que esta red permita generar una información pertinente a los graduados que les lleve a conocer todas estas posibilidades que se presentan. Y aquí yo quería entrar con la pregunta para Miguel, porque precisamente Colfuturo, dentro de las estrategias, plantea que tú que aplicas y que saliste beneficiario debes regresar al país. Luego de terminar tu posgrado debes estar acá 3 años tratando de evitar la fuga de talentos. Y en ese sentido, tú nos comentas ahora al inicio que tuviste que presentar dentro de tu propuesta cuál iba a ser el aporte en términos de región. Quería preguntarte cuál fue esa propuesta que tú hiciste y qué institución has pensado para regresar al país luego de que termines tu posgrado. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos, yo tengo la oportunidad de trabajar como líder jurídico de integridad y cumplimiento en una organización internacional, es una ONG internacional, y allí pues estoy a cargo de los temas corporativos, justamente de la organización, aunque como digo es una organización internacional presente en 153 países, pero es una entidad sin ánimo de lucro. En ese momento, cuando al aplicar a este posgrado en Derecho, digamos, corporativo, lo que me permite y lo que yo creo es que se puede plantear tener una mirada internacional de cómo es el avance en términos digamos, de entidades sin ánimo de lucro en otros países, digamos, sobre todo en Europa, al menos en mi caso, que es una organización de origen europeo. Esos avances que están allí, y me refiero, por ejemplo, a temas específicos de datos personales que son absolutamente avanzada en Europa, y en otros temas, cómo estos asuntos pueden llegar a ser parte del desarrollo aquí de las entidades sin ánimo de lucro. Una vez piensa que las entidades sin ánimo de lucro pues, no tienen un componente de conseguir recursos y realmente no es así. Los tienen que conseguir y funcionan casi igual como una empresa, solo que no reparten utilidades. Entonces, en este caso, la idea es cómo poder desde el derecho privado ayudar a que hoy en día, digamos, cómo eso se vincula o se involucra con las entidades sin ánimo de lucro. Y eso me sirve para darle también una claridad en el siguiente sentido. Yo, antes obviamente de que fuera seleccionado por Colfuturo, tuve la oportunidad de inscribirme, de aplicar a la Universidad de Buenos Aires. Le estoy justamente en este momento realizando la maestría con la Universidad de Buenos Aires y digamos, en este tiempo he logrado identificar cómo allí, por ejemplo, tienen unificado el Código Civil y el Código Comercial. Están en un solo código y las entidades sin ánimo de lucro están reguladas en ese código. Entonces, fíjense cómo el asunto del derecho privado tiene mucho que ver con las entidades sin ánimo de lucro en este momento, y hacia allá va la tendencia. En Colombia hoy estamos hablando también de un proyecto que tiende a unificar los códigos. Entonces me parece que esas miradas que vienen desde Europa, pues nos serviría muchísimo a nosotros aquí para poder, digamos, avanzar en términos legales, en este caso particular, frente a temas de entidades sin ánimo de lucros. Pero también, como les decía, en mi cargo tengo asuntos relacionados con temas de integridad. Y en ese sentido también uno puede decir que el avance en Europa en materia de integridad y lucha anticorrupción, pues también es muy valioso, y cómo podemos nosotros, digamos, aprovecharnos de esas experiencias, de esos conocimientos para traerlos aquí y ponerlos al servicio de no solamente del sector público, sino también del sector privado, que esa es parte, digamos, del objetivo.
Entonces, esa sería como digamos, la motivación por la cual, y eso fue lo que planteé en el ensayo, y digamos que eso también, pues obviamente, es parte del interés cuando vuelva aquí al país. Por supuesto, muchísimas gracias. El profe Oscar tenía una pregunta o tiene una pregunta para Miguel. Bueno, gracias, Sebastián. Pues lo había escrito en el chat. Es que creo, y quisiera, Miguel, pues yo sé la trayectoria suya, pero probablemente los que nos están viendo en este espacio no lo conozcan. ¿Hace cuánto egresó? ¿Qué se ha desarrollado profesionalmente? Y eso, esa experiencia que ha tenido profesional, ¿qué otros estudios académicos haya realizado de posgrados aquí en Colombia o no? Pero sí, la pregunta es esa, ¿en la experiencia profesional suya ha sido fundamental, importante, determinante para aplicar alguna de estas becas? Porque también tengo entendido que no es la primera vez, ¿cierto? Y antes de poder hablar, poder conectar, ya que ambos Sí. pues, estuvieron en el pregrado, ¿y no? ¿Cómo ha sido esa transformación de la conciencia desde entonces hasta el día de hoy? Y también como jefe de programa, luego de que hable Miguel, ¿cómo ha visto eso en el programa, esa transformación, Oscar? Pero pues primero escuchamos a Miguel. Bueno, sí, primero, sí, aquí, yo me gradué ya desde el 2008, fue cuando yo me gradué, en el año 2008, o sea, ya hace bastante. Y tuve la oportunidad de hacer una especialización en Derecho Tributario en la Universidad Externado de Colombia. Y eso, digamos, en términos académicos. Como les digo, ahorita actualmente estoy cursando una maestría con la Universidad de Buenos Aires, que es presencial, pero que por temas de pandemia, digamos, está postergado el viaje. La idea es viajar el otro año ya, digamos, a continuar la maestría allá. Es una maestría, allá se hace en un año y medio, casi dos, pues, digamos, sí, año y medio, y la abren prácticamente cada 2 años. Entonces, ese es el propósito, poder hacer ese viaje a Buenos Aires y para continuar con los estudios. Y en términos laborales, pues tengo que decir también que estoy muy orgulloso de haber sido en algún momento asesor de la universidad, asesor jurídico de la universidad. Eso realmente para mí es un orgullo, haber tenido esa oportunidad. Trabajé también con la rama judicial un tiempo, y después de hace como 8 años o poco más, estoy vinculado digamos, al sector privado, el tercer sector. Bueno, el sector privado en su momento, estoy vinculado con una firma de servicios profesionales que se llama Deloitte. Es una firma también multinacional, una de las Big Four en temas de servicios profesionales. Y pues después de eso, ahorita ya hace 6 años, poco más de 6 años, estoy vinculado con Aldeas Infantiles, que es la organización que les digo que es una organización sin ánimo de lucro, también, digamos, con presencia en varios países, 153 países. Esa es como, en general, la experiencia. ¿Y por qué me parece importante, digamos, resaltarla? Porque cuando uno presenta, y uno de los criterios para presentarse al Colfuturo es elaborar un ensayo. El ensayo implica cómo usted tener que contar su historia profesional, cuál ha sido su recorrido profesional y académico, y cómo ese recorrido profesional académico está ligado a ese proyecto que usted va a realizar de posgrado. Entonces eso tiene varios requisitos. Entonces, primero eso, ¿cómo cuentas tú a través de un ensayo ese recorrido académico, profesional? Y cómo eso está ligado al programa que seleccionaste, por qué ese programa es de los mejores del mundo, y al final también hay que explicar cuál sería esa contribución para el país de realizar ese posgrado, y cómo se va a aplicar a la vuelta cuando se vuelva al país. Entonces, digamos que es muy clave poder tener un muy buen ensayo, porque a pesar de que es al ítem o al criterio que le dan el menor porcentaje, el 5%, yo les puedo decir, y aquí también le respondo la pregunta al profesor Oscar, yo tuve la oportunidad de aplicar a esto desde hace 2 años. Esto no es un asunto que yo pueda decir que tiene que ver con una genialidad específica. Yo tampoco creo que las personas que sean seleccionadas tienen que ser genios.
Lo que sí creo es que tienen que tener una perseverancia y tiene que haber un esfuerzo, digamos, permanente y constante. Y no solamente de un corto tiempo, sino realmente de largo aliento. Casi que yo les podría decir que es un tema de resistencia y un tema de perseverancia. Como les digo, apliqué hace 2 años, para el año 2019, y en ese momento había sido admitido a 3 universidades en Holanda. Apliqué con uno de esos programas y, digamos, tuve la mala suerte de quedar con un porcentaje de 4.44 y el último seleccionado para Derecho fue de 4.45. La falla básicamente fue porque apliqué con una universidad que en un ranking estaba por encima de la otra, pero ellos verificaron el otro ranking que estaba la otra universidad por encima. Eso lo pude corroborar de primera mano con el mismo Colfuturo, porque ellos me mostraron, claro, yo estaba frustrado, y es también importante decirlo, esto genera frustración, tampoco se trata que a la primera te va a salir todo, pero digamos que en ese momento lo que quería era entender un poco qué pasaba con esto, qué había pasado en mi caso, y esa fue la explicación que me dieron, ¿verdad? O bueno, que si yo hubiera aplicado con esa otra universidad hubiera llegado. Y lo mismo me pasó el año pasado. Bueno, esta era la tercera oportunidad, como les digo, era de perseverar, no desistir. Me parece que eso es parte de lo que los estudiantes deben tener en cuenta, que esto es un proceso de largo aliento, y lo mismo que tiene que ver con el tema del inglés. O sea, esto no es un asunto que se pueda pensarse en 6 meses antes de, digamos, de aplicar. Es algo que es necesario que lo trabajen, es necesario que tengan conciencia y tomen conciencia desde ahora que están en la universidad de que el inglés es algo fundamental, no solamente si aspiran a irse a estudiar a otra universidad en el extranjero, sino también para su vida laboral. Esto es un tema cliché, digamos, hoy se repite muchísimas veces, pero hoy estaba justamente escuchando a una reunión de Colfuturo para los seleccionados, y el director de Colfuturo decía, aunque ustedes se vayan a estudiar a una universidad en idioma castellano, igual le vamos a exigir que confirmen y que ratifiquen el inglés, que ustedes manejan el inglés. O sea, es decir, hoy, de hecho, para yo ser admitido a la Universidad de Buenos Aires, tuve que presentar portugués, pues tendrán sus propias pruebas. Pero quiero dejarles ese mensaje. Es imprescindible, si ustedes se quieren ir realmente a estudiar al extranjero, que empiecen desde ya, si no lo han empezado, a mejorar o a aprender o a perfeccionar una segunda lengua, porque, como les digo, independientemente de que se vayan a estudiar a una universidad, vuelvo y digo, como Buenos Aires, donde en principio las clases son en español, para ser admitido necesitas realmente allí la prueba de inglés. Entonces, pues en general creo que pues ahí está como en general la historial académico para el ensayo es clave, y pues esto, igual como les digo, esto es un asunto de perseverancia, donde quizás en un primer momento te van a decir, no vas a quedar, bueno, si quedas, y valga también la oportunidad para decirlo, que no quiero que se me pase para los estudiantes de Derecho, me parece importante. Básicamente para los estudiantes de Derechos que quieran aplicar al Colfuturo, yo les recomendaría que apuesten por sacarse un promedio del pregrado de 4.5, que es una cosa, digamos, bien difícil, yo lo sé, pero prácticamente sobre 4 tienen posibilidades, por debajo de 4 es muy difícil. Las posibilidades de ser seleccionado por Colfuturo es muy difícil. Quizás para otros pregrados no sea tan exigente, pero para Derechos sí lo es. Sí es necesario tener ese puntaje por encima de 4, y les digo que con 4.5 tendrían muchas más opciones, porque estamos hablando de que están compitiendo, y lo vi allí cuando fui a Colfuturo, con personas que tienen promedios de 4.8 en otras universidades. O sea, están rayando con el 4.9 y no sé si con el 5, pero sí vi personas con esos porcentajes. Entonces, la competición es bien compleja, y me interesa dejarles ese mensaje, porque definitivamente, al menos con Colfuturo, así va a ser el asunto. Y si quieren ganarse becas, es por el mismo, o sea, otros tipos de becas que no sea con Colfuturo, va a ser por la misma línea, digamos. El tema de las notas es fundamental. Entonces, yo no quiero con esto decir que es que tienen que dedicarse a meterse en una biblioteca 24 horas del día.
porque me parece que tampoco es el mensaje. Ese no fue mi caso. Yo creo que uno tiene que ser integral, no puede uno separarse de las realidades, menos de las nacionales, y más cuando en un ensayo tienes que plasmar esas realidades. Cuando tienes que entrar y decir en un ensayo, mire, esa es la problemática y yo quiero contribuir de esta manera. Entonces tiene que haber una integralidad, pero sí quiero decirles que no se puede abandonar. Nosotros como digamos, ustedes como estudiantes del pregrado, tienen que proponerse a ser excelentes, a sacar la universidad, digamos, digamos a sacar el buen nombre de la universidad, y eso al final les va a redundar a ustedes también en un beneficio si quieren aplicar a estudiar en el extranjero. Por supuesto. ¿La jefe Joana había pedido la palabra? Gracias, Juan. Sí. Miguel, una pregunta. En todo este proceso que tú has tenido desde hace algunos años ya de búsqueda de oportunidades, de becas, de convocatorias para estudios de posgrado, ¿con qué otras te has cruzado? ¿Tú has aplicado a otras que no hayan sido Colfuturo o te has enfocado siempre como en el equipo de beca de Colfuturo? No, yo apliqué, bueno, Colfuturo, apliqué también, inclusive yo apliqué con la Fundación Carolina. De hecho, yo hace muchísimos años tuve una ayuda al estudio de la Fundación Carolina, pero en ese momento pues no tenía los recursos para complementar este proceso o aprovechar esta oportunidad. Y he apostado, digamos, a esas dos, y bueno, uno puede directamente con las universidades. Las universidades también tienen particularmente, digamos, oportunidades de becas. Ya es cuestión de que el estudiante empiece a buscar ese tipo de oportunidades específicas, y ya, bueno, dependerá de a qué universidad aplique, ¿no? Y eso, digamos, porque sí, creo que cada universidad puede tener algún tipo de estos beneficios, pero eso sí digamos, le tocaría a cada persona con el interés que tenga en una respectiva universidad, como identificar ese tipo de becas o oportunidades. De hecho, Colfuturo, ahí me parece importante decirlos, tiene convenios con las universidades para asegurar el 100% de una beca. O sea, es posible que al quedar seleccionado y apliquen a una determinada universidad con la cual Colfuturo tenga esa relación, pues el estudio les salga completamente gratis, porque van a ser becados totalmente. Entonces lo que hay es muchas oportunidades, lo que hay que es buscarlas, y allí, digamos, creo que esa es una tarea realmente ardua, también digamos, va a demandarles tiempo, pero bueno, yo les diría que ahí están las oportunidades. Yo digo, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas, tanto universidades como agencias, como programas que ofertan este tipo de becas para estudios de posgrado. Comentarles de una vez acá a todos que nosotros, bueno, yo siempre les digo lo mismo, nosotros hacemos un monitoreo desde la ORNI de todas estas oportunidades y semanalmente o incluso a veces diariamente las publicamos en nuestra página Casa Global, y voy a poner en este momento acá en el chat de esta sesión orniusco.com/Casa Global. Ustedes ahí van a poder filtrar por país, por nivel de estudios, por tipo de oportunidad, etcétera, y van a encontrar los requisitos, los enlaces, bueno, todo lo que necesitan para poder aplicar. Eso por una parte. Por otra parte, así igual que como tu experiencia, Miguel, nosotros también, a mí me gusta destacar mucho la experiencia de una graduada reciente del 2018 del programa de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y ella de verdad muy pilosa, ella se puso a buscar, encontró que la Universidad de Salamanca en España, a través de Becas Santander, daba unas becas. Entonces, pues en este momento ya está, creo que terminando su maestría. Allá se fue al inicio de la pandemia, logró irse, y bueno, aprovechó esa oportunidad, encantada de la vida, y nosotros encantados por ella, ¿no? Por esa oportunidad tan bonita para nuestros graduados. Entonces, creo que todas las experiencias han sido así.
¿no? Y el mensaje que tú dices me parece muy importante. Es un tema de resistencia, es un tema de persistencia y de resistencia, ¿no? Y creo que es como por ejemplo en muchos casos de emprendimientos, que aprenden más como de los errores tratando de arrancar, de que si entraran de una vez becados sin mayor esfuerzo, ¿no? Eso pues va sumando al portafolio de uno, de experiencias, y lo va haciendo más fuerte. Profe Oscar, adelante. Ahora, cuando estaba dando la respuesta a Miguel, la pregunta anterior, creo que también es importante que Miguel nos cuente aquí las razones de vida, de la vida suya, que pueden llevar a que tome o no tome el estudio, irse del país o no irse del país. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces decimos, sí, yo quisiera irme y está la oportunidad, pero hay situaciones concretas, coyunturales, incluso familiares, personales, y no solamente un asunto de recursos. Sí, es que tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi novia, tengo a mi esposa, tengo a mi compañero, a mi compañera, ¿sí? Eso es fundamental para tomar la decisión. Miguel nos decía aquí antes de empezar un poco la charla, en el preludio, como está cursando la maestría con la Universidad de Buenos Aires en este momento y le salió el resultado favorable en esta beca a la que aplicó, pues debe tomar también decisión de vida, si la toma ahora, si la toma cuándo, pero pues como soy amigo de Miguel, sé que también tiene unas condiciones familiares, tiene su hijo, que eso también lo pone uno a pensar para tomar la decisión. Entonces yo quiero, Miguel, un poco que nos cuente también de eso, que es un asunto personal, ¿no? Si nos lo quiere compartir aquí a todos. Claro, claro. Claro que sí, claro que sí. Justamente digamos, la decisión de aspirar aplicar a la Universidad de Buenos Aires también tuvo que ver un poco esto de lo familiar. Tuvo que ver otros factores, entre esos también la calidad de la universidad. Por supuesto que la Universidad de Buenos Aires es una universidad top 10 en Latinoamérica y en caso del derecho está rankeada entre las 50 mejores del mundo. Entonces, cuando miraba yo esa diferencia con Edimburgo, decía, bueno, no es tanta la diferencia, pues también se puede, digamos, pensarse en adelantarla en Edimburgo con alta calidad. Digo, en Buenos Aires, perdón. Pero ese fue un criterio y el otro también fue personal, por supuesto, que es lo que nos dice, me pregunta el profesor Oscar. Allí, como lo mencionaba, tengo un niño y para mí, digamos, en este momento se presentó la posibilidad de que por la pandemia poder empezar la maestría de manera virtual, aunque les explicaba que es presencial y la idea es viajar en algún momento, pero decía, bueno, me sirve muchísimo porque puedo mantenerme en contacto con mi hijo, que de todas maneras todavía es un niño muy pequeño, y me parece que es importante estar muy cerca de él, pero además me permite a mí mantenerme al menos hasta ahora también en el tema laboral, manteniendo el trabajo que de otra forma también sería muy, muy difícil. Entonces esa fue como la motivación para, digamos, aplicar antes a la Universidad de Buenos Aires. Y ahorita que se presenta pues esta situación, esta oportunidad con la Universidad de Edimburgo, pues ahí estoy como en la disyuntiva porque es un beneficio que digamos, lo he ganado, pero que tengo que decidir si me va a servir para financiar la maestría que actualmente estoy haciendo o si la puedo aprovechar para adelantar posteriormente una maestría o inclusive un doctorado. En este caso quiero también explicarles un poco esto, que el futuro da la posibilidad de que uno legalice el crédito beca hasta 2 años después. O sea, yo tengo posibilidades de utilizar este beneficio, este crédito beca, hasta el año 2023. Entonces, y lo puedo también utilizar, digamos, para estudios de doctorado. No necesariamente con la misma universidad, podría ser con la misma,
o puede ser con otra de las mismas, digamos, calidades, pero ese, digamos, sería una de las posibilidades, y obviamente pues en este momento yo estoy analizando todos los factores, digamos, sí, las circunstancias para saber de qué manera puedo aprovechar mejor esta oportunidad. Pero claramente sí, allí estuvo involucrado en principio también un tema familiar, digamos, pues, el niño, y eso fue como un criterio para justamente pensar en Buenos Aires como algo más cercano, donde yo podría tener esa, digamos, no alejarme tanto tiempo de mi hijo, ¿no? Básicamente es eso. Y complementando la pregunta de Oscar, ya que estas fueron las razones, ¿no? A poder concursar, a poder aplicar a esta maestría y todo, también la razón para aplicar literalmente la tercera fue la vencida, ¿no? Hasta poder tener esta beca y la de Edimburgo. Entonces, ¿qué lo llevó a perfeccionar este proceso hasta poder obtener esta beca? Y también de motivar, ¿no? Porque al comienzo hablabas de que uno tiene ese imaginario de que son eruditos los que aplican y a la primera se ganan la beca, y no, es más algo de disciplina hasta poder alcanzar el requerimiento sugerido. Pues mire, en parte es el hecho de que cuando uno fracasa en algún momento, uno tiene que empezar a analizar, bueno, ¿por qué fracasé? ¿Cuál fue mi error? ¿Verdad? Y eso me motivó a entrar a entender un poco más el futuro. Y les tengo que decir, francamente, que en un principio pensé que esto son programas para personas egresadas de determinadas universidades, de determinado estrato económico. Real, aunque ahorita quiero darles unos datos ahí específicos, me gustaría dárselos. Y después dije, no, bueno, entendamos esta situación, ¿qué fue lo que pasó? Y me dieron esta explicación que les decía. Básicamente fallé en el programa que apliqué, ¿verdad? Entonces después dije, bueno, aprendamos del error y miremos cómo mejoramos. En la segunda oportunidad volvió a pasar, también, digamos, un pequeño error en el cálculo. Y para la tercera oportunidad, pues digamos, ya con el aprendizaje, la experiencia, y la experiencia lo es todo en la vida, pues obviamente ya yo venía con más confianza y apliqué con un ensayo mucho más elaborado, mucho más revisado. Entonces estas son cosas que uno ya le van acumulando para poder tener las oportunidades. Y bueno, apliqué porque me parece que uno tiene que perseverar de todas maneras. No tenía nada que perder, ya había hecho como digo, un camino, ya había recorrido un camino, me parecía que había más que todo que ganar que perder. Y esa fue la apuesta que se hizo, ¿verdad? Después esto me parece importante decir lo siguiente, justamente aprovechando ahí la pregunta. Efectivamente, cuando uno se adentra en los datos estadísticos, al menos de Colfuturo, lo que uno puede notar es que la mayoría, el grueso de las personas que son seleccionadas para este programa son personas que vienen de las universidades privadas de Bogotá, y ustedes las conocen, Andes, Javeriana, Rosario, son las principales universidades. La Nacional está en segundo puesto, hay también que reconocerlo. Y después la de Antioquia, o sea, son las únicas dos universidades como en el top 10 de donde salen los egresados, aplican para esto y son seleccionados. Y muy coincidencialmente, o no muy coincidencialmente, con mucha, digamos, lógica, el 68%, eso lo miré hace unos días, el 68% de quienes son seleccionados para este crédito beca son personas de estratos 4, 5 y 6. Entonces, por eso de alguna manera yo tenía como esa cosita, digamos, en mi corazón y en mi mente, pero me parece que, bueno, esas son las lógicas porque estructuralmente nuestro sistema educativo está así, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, algunos tenemos unas ventajas más que otros, o unas desventajas más que otros, y nos toca de pronto o remar más o remar menos, pero igual nos toca hacer el proceso y ser muy conscientes de eso. Allí hay una situación que me parece que es muy evidente, pero que justamente es lo que a mí me motiva más. Porque yo pienso que nosotros no podemos
pretender hacer el cambio en nuestra sociedad si no estamos pensándonos primero globalmente, en segundo lugar pensándonos en que es necesario aspirar, empezar por aspirar, en tercer lugar empezar por cómo nos cualificamos más, cómo nos volvemos, digamos, de excelencia en términos académicos, en términos profesionales, y en ese sentido, digamos, es la oportunidad para que, porque hoy el país lo está gobernando las personas que salen de esas universidades. Y si nosotros pensamos en un cambio, no solamente para nuestro país, sino para nuestra región, pues tenemos que empezar en que tenemos que cualificarnos en ese sentido, en buscar estas oportunidades, no solamente para llegar a ocupar cargos en un gobierno, sino también para entrar en el sector privado, para participar de este tipo de escenarios donde tengamos algún tipo de injerencia y llevemos unas miradas quizás, de pronto, unas miradas diferentes, pero también quizás hoy en día vemos que hay un empresariado nuevo que tiene unas miradas modernas, que tiene unas miradas diferentes, todos los que están relacionados con las nuevas tecnologías. Me parece que el mundo está dado para que empecemos a ocupar ciertos espacios. Y yo diría que pues al menos a mí eso es lo que me motiva, lo que yo diría que sería una invitación para que estas oportunidades pues no sean la excepción para nosotros los de la provincia, sino que empecemos también a tener más presencia en ese tipo de oportunidades y tener más oportunidades de salir del país y estudiar y regresar y aportarle al país y a la región. Vale, perfecto. Es muy importante también en la claridad de uno tener como el enfoque, ¿no? También cuando uno se instruye en el tema de poder aplicar a maestrías, a doctorados, a diferentes procesos, mucha gente que también adquiere estas becas es porque ya ha tenido una línea o un enfoque definido, ¿no? Eso también sería como importante dar esa claridad. Supongo su merced ya tenía como algo trazado y definido en ese proceso. No sé qué pueda contar también para ese estudiante o ese recién graduado que de pronto está disperso, no tiene mucha claridad, qué enfoque y qué dirección podría darle sobre todo al ensayo para poder ser considerado. Sí, ahí es muy importante poder demostrar en un ensayo o en el ensayo con el futuro esa coherencia entre lo que ha sido su experiencia académica, su experiencia profesional y ese proyecto que se está seleccionando. Es decir, sí debe notarse esa coherencia. También es importante, pues entiendo yo que tampoco tiene que ser que la persona tenga una experiencia profesional de 10 años, ¿cierto? Puede ser un egresado, pero con por ejemplo, una experiencia en temas investigativos, y eso tiene un peso importantísimo para poder aspirar. Es decir, si has participado en un semillero de investigación y tienes una línea específica en eso y vas a realizar una maestría o un doctorado en algo que se acerca a eso o similar o que vaya en la misma línea, por supuesto que ahí va a mostrar perfectamente esa coherencia y seguramente, al menos en el ensayo, si lo plasma bien y si está bien redactado y bien y digamos coherente, pues va a tener seguramente un ensayo de 5 puntos, porque esa es la calificación máxima que dan, 5 puntos. Y es así, la dan, efectivamente la dan porque lo vi. En mi ensayo, por ejemplo, yo no vi en este caso cuántos saqué, pero el anterior saqué 4.7 en el ensayo. Entonces, y esas son cosas que la están evaluando personas que no te conocen en absoluto. Son comités completamente, esto es un proceso completamente anónimo, y los que te están evaluando son personas también profesionales de mucho recorrido, y entonces la calificación pues, realmente en ese sentido es muy objetiva. Entonces es muy importante que vayan ustedes entendiendo que hay que tener también esa línea, digamos, coherente. Si bien puede que no tengan una experiencia amplia laboral, con la parte académica, si demuestran que hay una coherencia con la parte académica, pues también puedes que tengan un ensayo muy bien calificado. Por supuesto. Y para ir redondeando, Miguel Ángel, pues aparte de que te vamos a volver a contactar más adelante cómo va tu proceso y todo, y que nos puedas contar acá en la Universidad Surcolombiana, ¿qué mensaje final
para todas estas personas que quieren aplicar, que tienen muchos mitos o que tenemos muchos mitos a veces en la cabeza, o que simplemente la gente suele desistir de algunas oportunidades? Entonces, ¿qué mensaje final? Y también la pregunta va para el profe Oscar, para Juan Camilo, para la jefe Joana, y pues para todos los conectados que quieran aportar a esta gran conversación de oportunidades de posgrado. Miguel Ángel, te escuchamos primero. Bueno, listo, sí. Bueno, pues, no, primero decirles a todos que esto es de primero plantearse un propósito, un objetivo, un sueño, digamos. Y lo segundo es que hay que tener esa perseverancia, hay que tener ese esfuerzo, hay que planificar también este proceso con suficiente tiempo. No desfallecer en el intento o al primer intento, hay que perseverar. Y yo diría que eso para los estudiantes. Y pensaría que ya como, pues, si me permiten dar algún tipo también de sugerencia a la institución, al menos a mí me parece que estas universidades de renombre, digamos, nacionales, tienen una política muy clara para que sus estudiantes ganen este tipo de becas. O a mí me parece que es eso, no creo que sea una coincidencia. Parece que viene ya muy estructurado de hace muchos años, y ese respaldo, ese acompañamiento y seguramente rodean muy bien a esos estudiantes para que puedan tener más oportunidades, más chances de ganarse en este tipo de becas. Entonces, creo que no solamente es de parte de los estudiantes ese esfuerzo que tiene que hacerse, sino también desde la universidad pensarnos en algo que nos permita estructurar una política para que nosotros también empecemos a ganarnos este tipo de oportunidades y que no seamos, lo digo ahí el dato, hoy no alcanzamos a hacer el 1% como región en los que hemos ganado esta beca en los 30 años de Colfuturo. No alcanzamos a hacer el 1%. Entonces, esto tenemos que pensárnoslo para que empecemos cada vez a tener más egresados con este tipo de oportunidades, ya sea con Colfuturo o con cualquier otro convenio o beca. Eso es lo que yo les diría. Por supuesto, Miguel Ángel. Antes de darle la palabra también a los otros interlocutores, poder hablar, había una pregunta de María Camila Palacios. Ella dice, la oportunidad de la beca para un estudio en el exterior implica una experiencia de vida diferente por compartir en otra cultura, un continente totalmente diferente, etcétera. ¿Para esa experiencia recomiendas alguna preparación personal, emocional, para alcanzar los objetivos de estudio? Pues yo diría que pues para la mayoría de nosotros a veces una experiencia en el extranjero es una cosa bien extraña, o sea, casi que irse a estudiar al extranjero sería la primera para muchísimos, la mayoría, yo diría, la primera oportunidad de estar allí en el extranjero. Bueno, yo sí he tenido la oportunidad antes de estar en el extranjero, inclusive la organización me financió un pequeño curso sobre integridad en Lituania, eso es en la parte de Europa, del norte de Europa. Y sí les puedo decir que, por supuesto, en primer lugar va a haber un choque cultural bien importante. O sea, si uno se va a sentir realmente en otro mundo, como que no está voy a decirlo coloquialmente, en su salsa, digamos. Y eso es importante, o sea, van a tener ese choque, pero seguramente, y algunas personas le darán más duro que otras, inclusive hasta el clima mismo, porque si te vas para Inglaterra o para estos países, para Rusia, el clima, pues estamos hablando de climas que llegan hasta 0 grados o menos 0 grados. Entonces, esto pues para nosotros que somos calentanos, de tierra caliente, nos puede dar muy duro. Y entonces estamos hablando de temas de clima, estamos hablando de culturas, no solamente porque no solamente te vas a encontrar con la cultura del país de origen, sino con estudiantes de todo el mundo, prácticamente. Entonces esto pues es una riqueza, porque esto es muy enriquecedor, pero no, es decir, solamente se puede aprender viviéndolo. Realmente solamente se puede aprender viviéndolo. Lo que yo les diría es que vayan sin miedo y sin pena y digamos con la confianza de que nosotros los colombianos estamos muy bien preparados en general. O sea, donde vayamos seguramente hacemos la diferencia. Entonces, yo creo que eso se lo diría a ustedes. De hecho, siento que hago la diferencia en la Universidad de Buenos Aires, se los digo modestamente, creo que hago la diferencia. No, qué bueno, Miguel. Escuchamos a la jefe Joana, al profe Oscar, a Juan Camilo.
como mensaje final de este gran conversatorio. Bueno, las mujeres primero. Bueno, específicamente para los estudiantes, empiecen desde ya, aprovechen desde ya, o sea, lo que les comenta Miguel, de empezar a construir experiencias, sobre todo por un tema como que les puede llegar de choque cultural, si de repente pues van a hacer la maestría o cualquier tipo de intercambio después ya de ser estudiantes en el exterior, ustedes ya pueden adquirir una experiencia previa. Solamente necesitan contactarse con nosotros, con la ORNE, orne@usco.edu.co o a través del Facebook de nosotros. ¿Por qué? Existen montones de convocatorias para intercambios, incluso para hacer ponencias en el exterior. Aprovechen que ya se están abriendo las fronteras en algunos países, ya se está volviendo más posible otra vez la movilidad presencial, pero sin embargo, también en este momento tenemos una serie de convocatorias de movilidad virtual vigentes súper interesantes, que claro, la movilidad virtual nunca va a ser lo mismo que la presencial, pues el tema cultural no se va a vivir de la misma manera, pero lo que sí van a poder hacer es empezar a generar conexiones que les puede sorprender lo mucho que esas personas les van a servir en la vida. Algunas de esas personas, por ejemplo, si incluso a través de las clases espejo, que algunos programas hacen con otras instituciones, ustedes empiezan a conocer virtualmente y a compartir con un grupo de otro país, no solamente ya tienen una perspectiva internacional de las tendencias en su materia de otro país, sino que ya están trabajando de la mano con estos chicos de otra universidad. Ya tienen otros contactos, ya tienen un puente de referencia en la universidad, cosa que ya tienen la puerta un poquito abierta para de pronto hacer un intercambio presencial o incluso para aplicar a una maestría. Por último, sé que me extendí, debía hacer corto el mensaje. Pero, por último, recuerden, chicos, que la Universidad Surcolombiana, tanto para estudiantes como para graduados, tiene más de 120 convenios en este momento a nivel nacional e internacional. Si bien ninguno de los convenios dice ofrecemos becas a los graduados, porque nadie se puede comprometer tampoco a eso, o bueno, no lo han hecho, lo que sí hacemos nosotros es, venga, usted está interesado en aplicar a esta universidad para hacer sus estudios de posgrado, camine, les mandamos un correo a ellos y preguntémosles si en el marco de ese convenio podemos separar un cupo para usted, a ver si hay becas disponibles, pues de cuánto puede aplicar, qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Si la Universidad Surcolombiana le puede apoyar económicamente. Hay dos cosas ahí. Para estudiantes, bueno, para todos, Acuerdo 024 de 2016, ahí se trata el tema de apoyo económico para estudiantes, docentes, graduados administrativos. Pero recuerden que siempre que haya disponibilidad presupuestal y ustedes lleven todo el proceso bien, la universidad los puede apoyar. No será con una gran cantidad de dinero, desafortunadamente pues no tenemos una gran cantidad de dinero, pero por lo menos sí solemos apoyar tiquetes aéreos, brindar un aporte hacia tiquetes aéreos. Entonces usted preocúpese por presentarse para esa maestría, para ese posgrado, nosotros le ayudamos con los contactos y siempre que esté la plata, le ayudamos hacia el tiquete aéreo. Por supuesto, jefe, muchas gracias. Y a Juan Camilo, como jefe de dirección de graduados, unas palabras para cerrar este espacio. Bien, yo quiero destacar algunos elementos que planteaba Miguel, y es precisamente que el mundo se está moviendo, y en ese horizonte también las personas se mueven, y se mueven por ser cada día más competitivas, y eso los lleva a que buscan siempre un valor agregado en su profesión para poder ser mejor que los demás profesionales que se forman en sus mismas áreas de conocimiento. Por eso yo destaco, por ejemplo, el tema del segundo idioma, pero quiero ir más allá, y es ya incluso no es
no basta solamente con el inglés, sino que la competitividad ha llevado a que en muchos países ya se están formando muchas personas y están aprendiendo varios idiomas. Teníamos también el ejemplo de un graduado de Administración de Empresas estudiando negocios internacionales en China y aprendiendo chino mandarín y especificaba que en China estas personas hoy son competitivas porque están hablando de 5, 6, 7 idiomas que los está llevando a extenderse en los mercados globales. Creo que ese es el mensaje más importante y más valioso, la excelencia, no solamente el idioma, sino la excelencia, ser los mejores en lo que hacemos. Y también creo que quedan mensajes para la universidad. Nosotros tenemos que articularnos. Miguel, muchas gracias también por tus recomendaciones, siempre serán acogidas porque eres una persona que has tenido una experiencia que es valiosa para nosotros como institución y ojalá que ahora que activemos este programa de embajadores globales que ha venido trabajando muy bien, Joana, tú puedas hacer parte de este programa como un embajador de la universidad y nos puedas aportar y nos puedas seguir también permitiendo facilitar este tipo de oportunidades a nuestros estudiantes y a nuestros graduados. Claro que sí, Juan Camilo. Y por último, pues despedir también al profe Oscar, que pueda dar unas palabras finales como jefe del programa de Derecho, pero también como amigo, como compañero de Miguel Ángel, pues de esta gran oportunidad que se le presenta. Bien, gracias. Antes que cualquier otra cosa, agradecerle a Miguel por regalarnos este tiempo. Decirle, Miguel, que me siento sumamente orgulloso de usted, que eso nos enorgullece como programa, como facultad, como universidad. Algo claro para los estudiantes que están conectados, que van a ser futuros graduados, que están estudiando, o si hay algún graduado ya conectado aquí en este espacio, y es que la universidad de hoy, la que tenemos hoy, nuestra Universidad Surcolombiana, la ORNI de hoy, y la oficina de graduados de hoy, no fue la misma que tuvimos Miguel y yo cuando egresamos. Hoy la Universidad Subcolombiana, la Oficina de Relaciones Internacionales y la Oficina de Graduados tiene un equipo supremamente valioso dispuesto a apoyar a estudiantes y a graduados a que realicen, como lo decía Miguel, concreten sus sueños de estudiar fuera del país. Y estamos con todo el equipo dispuesto para ello. Nos faltarán algunos recursos, de alguna manera pondremos en los hombros para que eso se logre. Pero hoy la universidad no es la misma que Miguel y yo tuvimos cuando egresamos hace 10, 8, 12 años. Y eso, muchachos y muchachas, es para que lo aprovechemos al máximo. La oficina de la ORNI, la oficina de graduados, en este momento, bueno, estamos en virtualidad, pero queda enfrente a la nuestra, a la oficina del programa de Derecho, ¿sí? Y quisiéramos que ojalá esa cercanía que tenemos físicamente la podamos concretar y materializar en que estudiantes y graduados del programa de Derecho, igual de los otros programas de la universidad, estemos en ese plan de ayudarles a concretar los sueños, pero como lo cerraba Juan Camilo, que sean los embajadores de la universidad en el mundo, ¿sí? Así que con todo el ánimo, con toda la invitación, con toda la disposición como alma mater para ayudarles a ustedes en sus propósitos. Y Miguel, nuevamente, muchas gracias y créame, hermano, que lo vamos a seguir molestando. Ojalá esta charla podamos repetir, usted se vuelva, ojalá de manera muy voluntaria, un tutor de nuestros estudiantes, de nuestros graduados en su tiempo, en el tiempo que nos pueda aportar para que nos apoyen en estas preparaciones de alguna manera. Yo sé que claro usted que sí. lo hace. Sí, claro que sí, claro que sí. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a toda la comunidad universitaria que nos acompañó, a los jefes de programa, por supuesto, Miguel, muchísimas gracias por esa experiencia, por ese aliento y por ese ejemplo pues que le da la Universidad Surcolombiana. Pues acá culminamos otra charla más de Exchange Talks y gracias por acompañarnos y pues nos vemos en otra oportunidad. Y por supuesto con Miguel en otra oportunidad nos volveremos a encontrar. Gracias y una pregunta para cerrar. Diego, sí. Gracias, Diego Vargas. Soy amigo de
Aquí es nuestro expositor, ¿sí? Hola, Diego, vamos. Yo, Miguel, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien. Oigan, qué pena, yo soy egresado de la USCO y por primera vez participo en esta, pues en este video, sí, eso se efectúa frecuentemente como para estar uno ahí pendiente, la verdad, súper interesante este tipo de información y demás, como le digo, primer vez que participo, primer vez y súper chévere, además pues alguien cercano con Miguel, le conozco al hermano y todo, súper bien. Diego, por supuesto que sí. Nosotros, perdón, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias. Esa serie de charlas de Exchange Talks las hacemos, bueno, esta semana ya hemos tenido como 3, pero normalmente las hacemos una vez cada 15 días o a veces semanalmente. Siempre publicamos el anuncio a través de nuestro Facebook, Oficina Orniusco. Ahí encuentras la información de pasados momentos que se registran, que quedan en Facebook Live ahí grabados. Entonces, y también pues compartimos eventos de los programas y de las facultades. Seguramente pues también graduados y el programa también a través de sus canales en redes sociales comparten así los eventos. Yo te hablo nomás pues como de esta serie de Exchange Talks. Nosotros traemos precisamente graduados destacados o expertos en cómo mejorar tu hoja de vida, ¿sí? Diferentes temáticas. Y siempre las vas a encontrar en el Facebook Oficina Orniusco. Gracias por tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad, comunidad universitaria.